No, me preguntaba si en El micrófono me parece que no está encendido. A ver, ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. No, me preguntaba si en tus traducciones en algún momento, por ejemplo, habías tenido que buscar el equivalente de la giria. Si Sí. hubieras usado un fardo, por ejemplo. Sí, sí. Sí, un montón de veces. Hay muchos momentos en los que es muy difícil decidir qué hacer. Ahí voy a contar dos cosas diferentes, muy distintas, soluciones diferentes, porque en realidad lo que me parece es que lo que hace de la traducción un oficio tan interesante es que no hay recetas, ¿no? O sea que uno tiene que hacer el camino de cada texto en su momento, ¿no? No hay recetas que sirvan para todos los textos. En el caso de Graciliano Ramos, hay algunas palabras, básicamente hay la gran mayoría de las palabras intraducibles en Graciliano Ramos son los nombres de árboles, animales, que son característicos del nordeste, de la zona específica a la cual él se está refiriendo, y que en muchas traducciones en distintos idiomas se les incorporó, lo que se hizo fue incorporar un glosario, ¿no? La típica, el típico ejercicio, respuesta rápida. Bueno, hay palabras que no sé, pongo una nota de traductor, o palabras que no se pueden traducir, situaciones, giros que no se pueden traducir, sí. Pongo una nota de traductor, mando el glosario atrás y listo. Claro, creo, no estoy muy segura, no me acuerdo la verdad, pero tal vez la traducción de Bernardo Cordon haya tenido ese glosario. Yo venía, cuando lo traduje, de todo un trayecto, ¿no? De estudiar el doctorado en literatura latinoamericana y haberme leído los, no sé, 500 libros de literatura latinoamericana que están en la lista que hay que leer de lectura para pasar los exámenes finales. Y hay millones de instancias en las que la literatura latinoamericana colocó glosarios, ¿no? Por detrás de sus textos. Un caso bastante llamativo, digo por el momento en el que fue escrito, es el caso de Rulfo. Rulfo pone un glosario al final de su libro de cuentos. Digo llamativo porque Rulfo ya está escribiendo en un momento de modernización muy fuerte del lenguaje y de desregionalización en un sentido más vanguardista, digamos. Y en cambio Graciliano Ramos no coloca un glosario en el propio idioma, ¿no? Digo, Rulfo coloca un glosario en el propio español para que se entiendan los mexicanismos de esa zona de la que él está hablando, que no se conocen en la capital o en los centros urbanos de México. Graciliano, sabiendo muy bien que nadie en Río de Janeiro ni en San Paulo sabe de lo que es un chique-chique, no coloca un glosario. Entonces, en ese momento yo tomé la decisión de no colocar un glosario tampoco, porque si yo lo colocara estaría haciendo más digerible, digamos, para el lector, aquello que el propio Graciliano no había querido hacer digerible para su lector urbano, que tampoco sabe qué es el chique-chique o tantas o mandacarú o millones de... Claro, yo tengo tuve la ventaja de que el libro salía en esta colección que yo dirigía con Gonzalo y con otra amiga nuestra brasileña, y que son ediciones que tienen siempre un prólogo y un texto crítico que acompañan al texto literario, y en ese prólogo pude hablar de esa decisión, ¿no? Entonces es medio tramposo, digamos, pues no lo puse, pero hago una referencia a por qué no poner el glosario por detrás. Eso con respecto, bueno, a esos términos que no se sabe cómo traducir y qué hacer, qué decisión tomar. Creo que en este caso
yo lo que intenté fue hacer lo mismo que había hecho el escritor dentro de su propia cultura, ¿no? O sea, producir ese distanciamiento con el lector urbano frente a un mundo que era tan extranjero para el carioca o paulista como para el porteño o cualquier habitante de una ciudad en cualquier lengua. En el caso de Guimarães Rosa, ahí la decisión fue diferente, porque también hay palabras que son regionales, y ahí es interesante también porque cómo uno se posiciona como traductor dentro de la historia, de las traducciones de esa literatura o de esos textos también, ¿no? Porque hay algo de cómo fue traducido antes que a uno lo hace decidir si sigue esa decisión o si toma otra, si coincide con ella o no. La traducción que hizo Ángel Crespo de Granges Sertão Veredas en los años 60 es una traducción que de algún modo lee Granges Sertão como un texto totalmente experimental, vanguardista, con muchos neologismos, difícil, ¿no? Con contorsiones gramaticales muy importantes, y cosa que Granges Sertão es. Pero lo que tiene Granges Sertão, que tiene además la literatura brasileña, que no tiene la literatura escrita, o que no tiene de un modo tan fuerte la literatura escrita en español, es que, tal vez por esas porosidades también de las que hablábamos, es que la vanguardia convive, la vanguardia y la experimentación ha convivido a lo largo de la historia de la literatura brasileña muy fuertemente con lo popular y lo auténtico. Bueno, vuelvo al caso de Mário de Andrade o el propio Oswald de Andrade. Entonces, que en español no fue así. Yo diría que la literatura latinoamericana fue más claramente experimentalista en las vanguardias, sin retomar ese pasado o renegando. Un poco el caso de Borges es muy claro, ¿no? El Borges, entre comillas, posterior, más universal, reniega del idioma de los argentinos, del tamaño de mi esperanza, que era lo más nacionalista, digamos. Entonces Crespo en realidad no lee los regionalismos que hay en Granges Sertão junto con los neologismos, y a veces, incluso aún en una misma palabra, Guimarães Rosa mezcla un regionalismo con un neologismo. Y ese procedimiento, bueno, es muy difícil, implica al mismo tiempo tratar de buscar una palabra semejantemente del mismo modo regional en el español. Yo leí un montón de Moyano, por ejemplo, para poder traducir a Guimarães Rosa o Tizón, y a su vez inventar la palabra, el neologismo, el modo. Y de hecho una cosa que a mí me sorprendía mucho, yo había leído la traducción primero de Crespo. La primera vez que leí la novela la leí en español. Después, cuando la leí en portugués, una vez que ya supe portugués bien, me asombró, tal vez porque, bueno, yo ya había estudiado literatura brasileña y conocía un poco más el campo, pero me asombró que me resultaba más fácil leerla en portugués que en español, ¿no? Y me parecía, bueno, me preguntaba por qué. Creo que esto tiene que ver sobre todo con algo en lo que Gonzalo y yo invertimos mucho en la traducción, que fue mantener la sonoridad de la novela de Guimarães Rosa, porque tiene un cantito la novela que va creando, que uno va como acunando al lector, lo va llevando, ¿no? La musiquita, ¿no? Como cuando uno canta a veces canciones que ha escuchado mucho en una lengua que no conoce y puede repetirla, cantar esa canción sin saber lo que dice, no sé, ¿no? En alguna lengua. En un inglés de mierda, por ejemplo. Sí, por ejemplo, o en un italiano, no sé, pienso, ¿no? En algunas de esas canciones, qué sé yo, ciertas áreas de la ópera que por ahí uno no sabe italiano y sin embargo las puede cantar, hola prima, ¿no? Ese tipo de cosas, o en francés, y eso tiene para mí Granges Sertão Veredas.
lo va llevando al lector aunque no sepa muy bien lo que pasa o alguna palabra no la entienda muy bien, puede seguir con la lectura. Y bueno, ahí la decisión fue otra, por lo tanto fue tratar, o sea, y fue la misma en el sentido de tratar de acercarse lo más posible a lo que el escritor quiso hacer en su lengua y hacerlo en la lengua propia, pero fue distinta en el sentido de que ahí sí se tradujo el regionalismo a un regionalismo en español argentino, junto con la invención de un neologismo, entonces... no sé, me parece que son como... Me estás haciendo acordar una cosa, o sea, totalmente vinculado a la crítica de tu traducción, porque en el blog del club colgamos un comentario que se hizo que comparaba la traducción española con la de ustedes. Sí. La primera cosa, en líneas generales, para que sea muy claro, Guimarães Rosa es lo más cercano que hay en portugués a lo que sería Joyce en inglés, por ejemplo. O sea, Gran Sartao Veredas es un equivalente por el tipo de dificultad y por el tipo de juego que presenta con el Ulises de Joyce. Ese es un primer problema. Y el segundo problema era algo que vos dijiste al principio de la charla y que tenía que ver con el comentario que hacía el español que comentaba las novelas. Y decía que la traducción de Ángel Crespo había que leerla pensando en el contexto de época en el que había sido traducida. Sí. Vale decir que esa traducción salió cuando estaba apareciendo Rayuela, cuando aparecía 100 años de soledad, cuando aparecía Vargas Llosa, etcétera, etcétera. O sea, lo que este español decía un momento experimental de la literatura latinoamericana. Sí. Y que por lo tanto el lirismo que presentaba la traducción de Crespo acompañaba de alguna manera esa movida, sí. Mientras que si uno quiere saber qué dice la novela, en realidad tiene que leer la traducción que hicieron Gonzalo Aguilar y vos, porque se respetaba muchísimo más toda la secuencia cronológica y toda la comprensión profunda del texto. Entonces, es un poco lo que decías vos, una misma novela traducida en dos épocas y en dos hemisferios distintos a lo que se supone que es la misma lengua, da dos novelas distintas. Dos novelas distintas, sí, sí. Sobre todo, nosotros, claro, teníamos nuevamente, digamos, la ventaja de contar con la traducción de Crespo y contar con esos años de historia que habían pasado y contar con que, como somos investigadores ambos de la literatura latinoamericana, sabíamos muy bien que en ese momento había toda una discusión sobre qué es lo que era la literatura latinoamericana, en donde la literatura brasileña se subsumía en lo que era la literatura latinoamericana en español, por un desconocimiento en un sentido, un gesto muy generoso, digamos, de algunos críticos latinoamericanos, básicamente uruguayos, los dos, Ángel Rama y Emir Rodríguez Monegal, que incorporan al Brasil a esa discusión del boom de la literatura latinoamericana y que catapulta también a la literatura brasileña de la mano de Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. El problema es que la catapulta y no la catapulta, porque Guimarães Rosa no ha sido muy leído fuera del Brasil y ni siquiera en el Brasil, tampoco, quizás, ¿no? Es un escritor canónico, todo el mundo habla, lo celebran, lo festejan, pero entonces no ayudó esa lectura homogeneizadora. Ahí está lo que yo decía antes, creo que la traducción no tiene que ser la homogeneización de esa literatura a otra, a la lengua y a la literatura, porque la lengua, ¿qué es? La lengua no existe, la lengua es como se ha usado esa lengua y es la literatura, por lo tanto, que existe en esa lengua. Cuando uno traduce tiene que desplazarse de traducir a la literatura en español, ¿no? Uno traduce al español, pero está traduciendo a la literatura al español y está pensando, está leyendo Tizón o está leyendo Moyano para traducir a Guimarães Rosa. Entonces, ese lugar incómodo. En el caso de Guimarães Rosa, yo creo que no fue bueno. Primero creo que tanto Rama como Emir Rodríguez Monegal hicieron una lectura de la literatura brasileña que no daba cuenta, digo, que fue muy importante
para la literatura latinoamericana y para la literatura brasileña, pero no daba cuenta de la propia historia de la literatura brasileña y de cómo en esa historia el regionalismo había marcado de un modo más profundo, digamos, a las vanguardias, a la expresión. Cómo el regionalismo, en realidad para mí, lo que siempre me pareció muy claro es cómo dentro del pensamiento sobre la literatura latinoamericana el regionalismo no pudo ser nunca visto como un movimiento de modernización. Fue visto como un momento de modernización, pero medio como un poco anacrónico. Y en Brasil, y en el caso de Graciliano Ramos es muy claro, es un movimiento de modernización fuerte de la literatura. El regionalismo no implica realismo, no implica atención a la referencialidad exclusiva, implica otras cosas que lo que fue el regionalismo en Latinoamérica. Y bueno, y eso influye, ¿no?, digamos, a la lectura que se hace de Guimarães Rosa. Guimarães viene después de Graciliano Ramos, y por lo tanto no es Vargas Llosa, ¿no? Digo, esto parece una obviedad, pero digo, es realmente otro tipo de movimiento que hay ahí, que también puede ser leído junto a la literatura latinoamericana, si pensamos en la literatura latinoamericana como algo más allá de las características típicas del realismo mágico, que por otro lado tampoco fueron, o sea, que uno pone Cortázar al lado de García Márquez, muchos no tienen que ver tampoco, ¿no? Entonces, sí, creo que pasa un poco eso. ¿Más preguntas? Yo trabajo como traductora de inglés y de portugués y veo que hay muchísimo más material que tenga que ver con la traducción entre inglés y español e inglés y portugués que entre español y portugués. Mi pregunta es si esto está cambiando o no, si hay más diccionarios, glosarios, material sobre traducción, sobre estructuras comparadas, como veo que, digamos, que está pasando en lo literario. Claro. Un crecimiento en ese sentido. Mira, estuve hace poco en San Pablo justamente en una institución que está invirtiendo muchísimo dinero y haciendo un montón de enciclopedias y de cosas, que es el Instituto Itaú Cultural de San Pablo, y sé que ellos estaban tratando de lograr que se hiciera una inversión en la creación de un nuevo diccionario, en realidad de un diccionario portugués, digamos, ¿no? No conozco, es verdad, no conozco que haya cosas, herramientas nuevas de la traducción entre portugués y español. Lo que siento que sí, por lo menos a mí me ayuda a muchos, y que creo que eso sí ha aumentado, son los trabajos, ¿no?, los trabajos críticos sobre determinado texto que ayudan a la traducción, no en una cosa como directa de palabra a palabra, pero a insertar ese texto en un contexto como cultural, y eso me parece que sí, se ha acentuado la accesibilidad, sobre todo por Internet, ¿no? En Internet uno hoy entra a un montón de textos que bueno, uno puede leer online en alguna revista académica brasileña, un texto sobre algún texto que se está traduciendo, que ayuda mucho a hacer esa traducción, aunque no dé pistas de palabras directas. Y igual hay algunos que, la verdad yo uso mucho online uno que se llama... claro, pero yo creo que siempre lo mejor es el uso de los diccionarios en una misma lengua, ¿no? O sea, yo uso mucho diccionarios de portugués, digamos, como si uno dijera, bueno, para traducir el español, usar el de la Real Academia Española, buscando qué quiere decir esa palabra que yo no conozco en portugués, y así acercándome a la familia de palabras, ¿no? O sea, me parece a mí que en un determinado momento del desarrollo de la carrera de un traductor es mejor buscar la palabra en portugués, en el idioma de origen,
y entender lo que esa palabra quiere decir en ese contexto y luego traducirla al propio idioma que buscar esa palabra en un diccionario a la otra lengua, ¿no? No sé qué opinan. Por ahí ustedes que son traductores y lo hacen más a menudo, los dos. Claro, a veces uno necesita, pero yo tiendo... No, Silvina, claro. Silvina, vas a ser castigada. No, siempre la idea es empezar con el monolingüe y después de ahí pasas, una vez que sabes en el propio idioma lo que quiere decir, pasas claro. a buscar distintos bilingües como sinónimos. Claro, claro, sí, sí. Yo hago eso también, pero trato de quedarme lo máximo posible en la lengua de origen. Y luego en la lectura final abandonar completamente la lengua de origen y pasarme a la lengua de llegada, ¿no? Claro, claro. ¿Alguien más? Sí. Sí. Espera un segundito que te... Hola, bueno. En primer lugar, me parece que es un escándalo que yo esté acá porque soy traductora pública, chicos. Una decepción. Disculpen. ¿Por qué? Pero voy a salir un poco del tema, si no me desubico. ¿Cuánto de vos es traductora y cuánto escritora? ¿Es cierto que cuando uno traduce lo que cree? Sí, sí, sí. Sí. Sí, totalmente. Sí. No, qué sé yo, no sé, me parece que lo que más me gusta de la traducción es lo que tiene de escritura. No sé si es lo que más me gusta, porque también me gusta, ¿se entiende lo que digo? Lo que más me gusta de la traducción es lo que tiene lo que más me gusta de ser traductor es lo que tiene de ser escritor. Sí, claro, ese es el momento en el que en realidad estás inventando y creando con tu propia lengua lo que hizo otro. Dicho esto, también me gusta esa intimidad con la otra lengua y con el otro escritor que da la traducción. O sea, así como la traducción es una recreación y una escritura, también es la lectura más íntima posible. Y yo como lectora también me gusta ese lugar, ¿no? Pero... No se te escucha. Perdón. Algo pasa con el micrófono. ¿Así está bien? ¿Me escuchan? A eso apuntaba, ¿no? Que si vos te sentís autora, en todo el caso, porque te encontrás sí. con un texto que si bien fue el otro que lo creó, sí. Vos de alguna manera lo transformás sí. y lo haces tuyo, es como sí. tu hijo, ¿no? Sí, sí, lo siento mucho, pero no me... También me parece que la traducción, el rol de traductor, tiene la ventaja de que uno se puede esconder detrás del otro escritor. Entonces, digo, hay como una cosa, no sé, suena como medio tonto, pero hay una cosa de entrega en el traductor, ¿no? Hay como... sí, como un borramiento, o sea, no un borramiento, porque la subjetividad y la individualidad de la creación está puesta en la invención que uno hace y realmente hay mucho de eso que vos decís. Pero a mí me gusta un poco esconderme detrás del otro autor. Me parece que eso también me gusta de la traducción, que me permite hacer como cosas muy osadas con una personalidad secreta. Decía Jorge antes. Sí. Gracias. Sí, parece, ¿ves? Esas son otras de las cosas. Parece un escritor, bueno, también, ¿no? Como un escritor del siglo XIX, un escritor... no experimental, realista más o menos, que podría llegar a ser mucho más fácil traducir Machado de Assis que Guimarães Rosa, y confieso que no lo es. O sea, para mí realmente esta idea de que existen textos que son más fáciles que otros,
Bueno, sí, pero toda traducción me parece que llega a un punto de dificultad, tiene algo de dificultad como cualquier otra, incluso entre las lenguas, ¿no? También, que, bueno, por ahí uno piensa que el portugués como está más cercano al español en un sentido, forman parte de la misma familia de lenguas, que sería más fácil traducir del portugués al español. Y la verdad es que no, porque hay momentos en los que realmente esa cercanía es justamente la que más imposibilidades presenta a la hora de abrir la lengua al otro, ¿no? Y a lo ajeno y a lo foráneo. Y bueno, de hecho las peores, o sea, yo creo que las peores traducciones que yo he leído son las traducciones del portugués al español, en donde palabras que tienen el mismo origen funcionan de un modo distinto en español y en portugués y son traducidas por, ahora no me acuerdo, pero qué sé yo, a ver, pensemos en alguna. Rapaz, claro, o qué sé yo, sí, tantas palabras, ¿no? Que son iguales en portugués y en español, pero en español no se usa en ese contexto y se usa otra palabra. Ahora la palabra ridículo, la otra, la típica, exquisito, sí, y ni hablar de giros y de formas, eso es lo peor. Las formas gramaticales, ¿no? Las formas de organización de la frase, que se sigue exactamente la misma organización de la frase en portugués, y esa forma en portugués es erudita y en español no. O esa forma en portugués es popular y en español es erudita. Y se sigue, ¿no? El orden de la frase, el amor, y es como que suena tan horrible. Y cambia todo, ¿no? Sí, cambia todo el mensaje. Digo, lo mismo puede ocurrir, obviamente ocurre también lo mismo, esos deslices, digamos, de los registros ocurren en las traducciones de todos los idiomas al español, pero en el español, entre el español y el portugués, el problema es que parece facilitar, aquello que parece facilitar en realidad es la gran trampa, y que un traductor que por ahí no está muy avesado, cae en ella sistemáticamente. Hay una cosa que en realidad también lamentable, bueno, no sé si lamentable, porque esas cosas, la historia las va cambiando, y se van cambiando las situaciones, pero había una idea, ¿no? Hasta hace poco que uno puede traducir del portugués, cualquiera, más o menos, puede traducir del portugués al español. Obviamente no es así. Esto no quiere decir que que la traducción solo sea buena cuando uno, de alguien que ha estudiado mucho la lengua de términos lingüísticos exclusivamente y gramaticales y sintácticos, que a veces me parece que, no sé, la verdad, cómo están las carreras de traducción ahora, pero a veces en algunos contextos falta un poco de lo otro, o sea, no solamente la enseñanza de los contextos lingüísticos, sino toda la historia de la lengua en determinado momento, la literatura, ¿no? Cómo en esos momentos se usa una lengua que, bueno, obviamente la traducción no es el traspaso de una lengua a la otra, y entonces si se toma la lengua solamente como el parámetro, es justamente donde se caen en mayores errores, ¿no? Bueno, la cantidad de Shakespeares que hemos leído, ¿no? Con una lengua completamente distinta al inglés de Shakespeare, incluso por popular, digo, porque el inglés de Shakespeare antiguo es un inglés que tiene giros muy populares. Y que, bueno, no, Shakespeare ya es Shakespeare y entonces no se puede traducir con un giro popular, y incluso se pierde. Yo enseño en la Universidad de San Andrés una materia que es Introducción a la Literatura, en la que leemos a menudo distintas obras de Shakespeare. Y una de las que leemos es King Lear.
Y bueno, circulan todas las traducciones posibles de King Lear entre los alumnos, y recuerdo que una vez les mencioné, les pedí, estábamos en pleno mundial de fútbol, y les dije, ¿encontraron alguna referencia a algún deporte en King Lear? Nadie había encontrado ninguna referencia a ningún deporte porque era Shakespeare. ¿Cómo iba a mencionar algún deporte? Shakespeare en King Lear le dice a uno de los... King Lear le dice a uno de los personajes, ahora se me va el nombre, que es como el soldado, ¿no?, que está en disputa entre que si va a llevar tantos soldados, el Oswald le dice, te estás comportando como un jugador de fútbol. Y esa referencia, por popular, no había sido traducida, te estás comportando como... te estás comportando mal o te estás comportando, no como el jugador de fútbol, porque parece que el jugador de fútbol no podía entrar en el inglés isabelino de Shakespeare en King Lear. Sin embargo, está ahí en la edición folio y en la edición luego modernizada y transformada en las obras, en la edición original. O los de River no entran. O los de River. Los de Boca sí, pero los de River no entran. Sí. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Gracias por la invitación. No, por favor. Y bueno, los esperamos entonces el lunes que viene con Damián Tabarovsky para comenzar el mes de octubre. Y en el mes de octubre vienen los anuncios de noviembre. Bueno, gracias.